llamado a mirar las cifras con sobriedad hizo el presidente del Banco Central, Mario Marcel, en el foro Visión Económica, que organizó la SOFOFA y la Universidad del Desarrollo. Además, el timonel del ente rector dijo que el presupuesto está en línea con la política fiscal de consolidación. Los invitamos a ver parte de su exposición. ¿Cuáles son los mensajes principales? Bueno, lo que hoy día observamos es que el escenario externo relevante para la economía chilena ha mejorado en los últimos meses, las perspectivas para la actividad mundial siguen positivas, las condiciones financieras globales son favorables y, como sabemos, el precio del cobre se ha elevado. Por su parte, en lo que se refiere a la economía local, la inflación se ha ubicado algo por debajo del 2% anual, afectada por algunos factores de carácter transitorio que vamos a comentar más adelante. Eso ha hecho que las expectativas de inflación para el corto plazo se hayan reducido, en buena medida también por la apreciación cambiaria, pero en el mediano plazo estas siguen en torno al 3%, que como ustedes saben es la meta de política del Banco Central. La actividad, por su parte, se ha acelerado gradualmente en sus variaciones anuales, superando las bajas cifras del segundo trimestre y especialmente, por supuesto, lo que observamos entre el último trimestre del año pasado y el comienzo de este año. El segundo trimestre estuvo además afectado por algunos factores puntuales, menos días hábiles, algunos shocks de oferta en algunos sectores industriales, pero el consumo mantuvo una base para la actividad económica, lo sigue teniendo hoy día y a medida que vamos avanzando en el año las exportaciones van ganando en velocidad, han ido creciendo como se mostraba en algunas de las láminas que mostraba el ministro. Nuestras proyecciones son que esta es una dinámica que se va a acentuar hacia finales de año y comienzos del siguiente, en buena medida como producto de bajas bases de comparación, ratificando con ello los rangos de crecimiento que ha estimado el Banco Central, particularmente para el 2017 entre 1,25 y 1,75 y el rango entre 2,5 y 3,5 para el 2018. Sin embargo, creo que es importante enfatizar que la economía solo va a ganar velocidad y el crecimiento se va a hacer más sostenible en el tiempo en la medida que la inversión repunte significativamente. Es decir, es importante mirar las cifras actuales con sobriedad, entender cuál es la dinámica del ciclo en el que estamos y tomar conciencia también de los desafíos que tenemos para mantener este impulso en adelante. Está bien, por supuesto es positivo que vayamos recuperando el ritmo de crecimiento, pero los desafíos no han desaparecido y eso es un tema que también hemos recogido recientemente. Pero lo que se refiere en particular a la política monetaria, el Consejo del Banco ha mantenido la tasa de política monetaria en 2,5%, una política monetaria claramente expansiva, y ha señalado que el impulso monetario se va a mantener en torno a los niveles actuales hasta que la economía empiece a cerrar las brechas de actividad actuales. Sin embargo, vamos a, como siempre, a mantenernos atentos particularmente a los riesgos a la baja de la inflación en el corto plazo. Más hacia el largo plazo, tenemos que estar conscientes de que la política monetaria no tiene la capacidad ni está diseñada para afectar el potencial de crecimiento de la economía y en esa dimensión hay otros temas que intervienen. Ya no estamos hablando de ciclo, estamos hablando de crecimiento de la productividad, el crecimiento del capital humano y hacerse cargo de estos desafíos en particular, aproximarnos al rango de crecimiento tendencial o superarlo requiere de un espectro más amplio y persistente de políticas. Y sobre la base de este escenario es que el supuesto de política que incluye el informe de política monetaria, el que señalaba hace un momento, es decir, el de la mantención de un impulso monetario similar al actual durante un buen tiempo, con la persistencia suficiente para que tenga un impacto sobre la trayectoria de la inflación. En el caso de Chile, el principal elemento que surge del balance de riesgos del IPOM es este riesgo de inflación a la baja en el corto plazo, que no se refiere al dato preciso de inflación, mañana vamos a tener el IPC de septiembre, en fin, sino que más bien en qué medida el comportamiento de la inflación en los próximos meses anticipe una desaceleración inflacionaria más pronunciada
o una inflación baja que persista más en el tiempo y que lleve la inflación en el escenario de 24 meses de política del Banco Central por debajo del 3%. Ese es el riesgo, no es de un dato puntual, sino que en qué medida los datos de corto plazo puedan señalar una divergencia respecto de lo que tenemos como meta. Además es importante, y se observa en los datos recientes, divergencia en algunos componentes del gasto, mientras el consumo, las exportaciones y la inversión en maquinaria y equipos se evolucionan favorablemente, la construcción y la inversión relacionada siguen siendo débiles. El presupuesto público que el ministro dio a conocer hace pocos días atrás para el 2018, por su parte, está en línea con la política fiscal a la cual el gobierno se ha comprometido, que contempla una senda gradual de consolidación. Y en este escenario, entonces, que se ha mantenido la tasa de política monetaria en 2,5, hemos señalado que se va a mantener en torno a estos niveles actuales, la política monetaria va a seguir siendo expansiva, como lo ha sido ya durante bastante tiempo, como se ha acentuado en su orientación durante este año, y debería comenzar a aumentar hacia sus niveles neutrales solo una vez que la economía empiece a cerrar la brecha de actividad. Entonces acá en esta gráfica vemos con la línea morada el comportamiento de la tasa de política monetaria y luego a partir de mediados del 2017 en adelante las expectativas de mercado medidas por los precios de activos financieros o por las encuestas de expectativas que aplica el Banco Central, y vemos cómo esta curva de expectativas se ajustó desde los precios de activos antes del IPOM de septiembre a lo que tenemos hoy día, que es la diferencia entre la línea celeste y la línea negra. Entonces, en este escenario es que el Banco Central ha generado estas proyecciones de crecimiento, proyecciones para el comportamiento del IPC y para la inflación subyacente, con un crecimiento en este rango de 1,25 a 1,75 para este año, entre 2,5 y 3,5 para el siguiente, un IPC que este año va a estar en el cierre del año en torno al 2,4% y que va a ir convergiendo al 3% al cierre del 2018 y manteniéndose así en el 2019, con alguna diferencia con la inflación subyacente, pero básicamente con la misma tendencia. Y quisiera llamar la atención sobre el gráfico de la derecha, porque nos ayuda a entender la dinámica de este ciclo, o la dinámica de la actividad y de dónde surgen estos datos de crecimiento. Entonces, ahí lo que está graficado son las variaciones del IMASEC en el indicador desestacionalizado, es el nivel del IMASEC desestacionalizado para cada uno de los meses del año en el 2015, 2016 y 2017. Entonces ahí lo que vemos, por ejemplo, en el 2016 es la caída en los últimos meses del año pasado. Y vemos también en el 2017 la caída en velocidad en el comienzo de este año. Pero una vez que esa caída se supera, lo que tenemos es un crecimiento en velocidad, en variación mes a mes, bastante consistente del IMASEC. Y por lo tanto, ¿de dónde surgen cifras de crecimiento de la actividad en este rango de 1,25 a 1,75 en este año? En el hecho de que, en la medida de que esa velocidad más o menos se mantenga, en la comparación con la línea azul se van a ir viendo diferencias mayores. Y ahí los dos puntos morados que están en el extremo del gráfico corresponden a los puntos de llegada que corresponderían a los dos extremos de este rango que ha proporcionado el Banco Central. O sea, incluso reduciendo la velocidad de crecimiento en los meses que vienen, tendríamos un crecimiento en la comparación anual que va a ir creciendo en el tiempo por la debilidad que tuvo la actividad económica a fines del año pasado. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender que lo que estamos observando no es un repunte, acelerado de la actividad. Lo que estamos viendo es una mejora gradual, una velocidad bastante moderada, que va generando estas comparaciones en 12 meses. Para acercarnos del 2,5 de crecimiento potencial al rango de 3 a 3,5 de crecimiento tendencial, ahí lo que necesitamos es mejoras en el crecimiento de la productividad,
y un mayor dinamismo que lo inercial en el comportamiento de la fuerza de trabajo. Entonces, este informe, que solo voy a dar sus titulares, básicamente lo que analiza es los factores en términos del comportamiento del sector de recursos naturales, del factor trabajo, del factor capital y de la productividad que contribuyen o que explican la proyección de crecimiento tendencial que se obtiene de la metodología que aplica el Banco Central. Entonces, temas como los planes, proyectos de inversión, especialmente en el sector minero, la dinámica demográfica, las tasas de participación laboral, las horas trabajadas, el capital humano, los retornos esperados del capital, el crecimiento productivo de las firmas individuales, la reasignación de recursos entre firmas con distinta productividad son los que nos van a permitir acercarnos hacia este rango de crecimiento tendencial y ojalá poder superarlo. Los resultados, al final en términos de números, para las estimaciones que hace el Banco Central en este estudio, es que en el contraste entre lo que ha sido el crecimiento de los componentes del producto tendencial en los últimos 10 años, versus la proyección que hace para los 10 años siguientes, lo que vemos es que el factor trabajo va a reducir su importancia, en buena medida por los factores demográficos, que el capital va a mantener una incidencia similar y que necesitamos que la productividad total de factores mantenga un ritmo de crecimiento al menos igual al del promedio de los 10 años anteriores. Ese es el panorama, pero este crecimiento, por lo tanto, no está garantizado y descansa en 3 supuestos fundamentales. En primer lugar, un crecimiento de la fuerza de trabajo respaldada por una mayor participación laboral de las mujeres e inmigración y mejoras en la cobertura y la calidad de la educación. Un crecimiento del capital acorde con el crecimiento del producto, en línea con patrones históricos, es decir, recuperar nuestras tasas de inversión respecto de lo que ha sido el promedio histórico, y una recuperación de la productividad hacia tasas de crecimiento también en torno a los promedios históricos. Ese es el desafío que tenemos. Y por lo tanto, con eso quisiera cerrar diciendo que estamos moviéndonos en una trayectoria muy similar a la que hemos previsto en términos del comportamiento cíclico de la economía chilena, que la política monetaria está apoyando esta trayectoria de recuperación del crecimiento y lo va a seguir haciendo durante los próximos meses, no porque el objetivo sea el crecimiento, sino que porque la inflación está hoy día por debajo de la meta de política y por lo tanto necesitamos ese mayor impulso para converger. La inflación y la actividad van a estarse moviendo en la misma dirección en los próximos meses, pero que tenemos todavía desafíos muy importantes, tenemos que mirar estos datos más recientes, los datos que estamos viendo hoy día y que vamos a ver los próximos meses con sobriedad y con sentido claro de que tenemos desafíos importantes por delante, que la economía no se maneja sola, que la economía requiere una contribución de las políticas públicas, requiere de políticas macroeconómicas efectivas, eficientes, como lo que hemos visto acá, y que por lo tanto tenemos que seguir trabajando, que los problemas que hemos visto en los últimos meses, las preocupaciones que hemos tenido, no deben dar lugar a una etapa de complacencia, porque es mucho todavía lo que tenemos que hacer. Y en eso que hay que hacer, el Banco Central va a estar haciendo su parte, va a seguir contribuyendo a la estabilidad macroeconómica en Chile, pero por supuesto hay muchos otros factores que tienen que converger. Pero claramente pueden contar con nosotros como una institución que está comprometida con sus objetivos institucionales, la estabilidad de la inflación y que va a estar contribuyendo a la estabilidad económica. Muchas gracias.